Vamos a dar inicio con nuestro servicio de capilla. Gracias a Dios por permitirnos estar una vez más aquí como grupo, como el seminario, para adorar el santo nombre de nuestro Dios. Y vamos a dar inicio, pero permítame hacer una oración dándole gracias a Dios por estar y donde estamos soldados, y que gracias también a Dios por la oportunidad de recibir nuestras clases, y así seguimos con nuestro de esta. Vamos a Señor, muchas gracias por reunirnos para exaltar tu nombre. Gracias porque has sido bueno, tú nos has permitido, tú nos has bendecido más bien con nuestras clases de la mañana. Te rogamos que seas con nosotros en este tiempo y lo que vayamos a escuchar, Señor, pueda hacer efecto como siempre, Señor, pero que nosotros podamos hacer lo que tú nos mandas, Señor. Gracias por la vida de los que están aquí. Gracias por la vida de la predicadora, Señor. Úsala, guárdala y ayúdala, Señor, en este momento. Te pedimos por aquellos que no están presentes, que si se van a conectar, que lo hagan pronto para que puedan estar escuchando tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a dar inicio. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a leer el pasaje que nuestra hermana va a compartir el día de hoy. Entonces, no sé si pueden, hubo aquí unos detallitos. Leer en Reina Valera esta lectura, y posteriormente lo vamos a leer en una diapositiva, al parecer en otra versión. Dice así la palabra de Dios, y tal confianza es 2 Corintios 3, del 4 al 6. Dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este pasaje y le damos el tiempo a nuestra hermana Elizabeth, que nos va a compartir en esta mañana. No sé, espero estarme escuchando bien. Y ok, bien, creo que algunos hicieron así, entonces yo diré que sí. Y pues nada, hermanos, le doy gracias a Dios por este día, por permitirme estar compartiendo el día de hoy en capilla, siempre con los nervios de capilla, pero todo muy bien, gracias a Dios. Y me gustaría que leamos el pasaje en la versión de NBI, porque es así como preparé el día de hoy el sermón, y le voy a leer. Son 3 versículos, están cortitos. Dice: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Así que, bueno, pues el día de hoy yo voy a continuar hablando sobre esta segunda carta de Pablo a los Corintios. Casi que podemos decir que este sermón va a ser la segunda parte del sermón de ayer. Está bien relacionado con lo que el día de ayer estuvimos viendo con Manjuli. De hecho, son los versículos inmediatamente posteriores a los que estuvo hablando Manjuli, que fue del 1 al 3. Y yo voy a estar pues hablando un poco, reflexionando sobre los versículos del 4 al 6. Y antes de comenzar, me gustaría hablar un poco sobre el tema de la confianza. No sé, a lo mejor vienen muchas cosas a nuestra mente cuando pensamos en esta palabra de confianza. Busque su definición en la RAE, y si podemos avanzar a la otra diapositiva, por favor. Las 2 siguientes. Porfis, ahorita regresamos a esa. Muy bien. La RAE define confianza, da varias definiciones, pero 2 de ellas me gustaron. La primera es que confianza es una esperanza firme que se tiene de alguien o algo.
Y la confianza es también ese ánimo, aliento o vigor para obrar. O sea, es ese aliento, ese ánimo que hace que una persona responda en consecuencia, ¿no? Entonces, si nosotros nos hiciéramos esta pregunta, ¿crees que para ejercer tu ministerio se necesita confianza? ¿Qué responderías? Y pregunto esto porque muchas veces, y creo que sobre todo ahorita, ¿no? Que estamos viendo estas cartas, primera, ya dijeron ahí que sí, la respuesta es obviamente, yo también creo que sí, vamos a ver por qué. El problema es que a veces cuando vemos algunos pasajes, por ejemplo, sobre todo ahorita que estamos en Corintios, la primera carta y la segunda carta de Corintios, Pablo siempre habla con mucha humildad, ¿no? Sobre su labor como ministro. Ustedes lo ven en la primera carta diciendo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? No, no somos nadie, o sea, en realidad somos solamente siervos, ¿no? Siervos del Señor. Y a veces vemos como esta humildad de Pablo y pensamos que esto se traduce en que Pablo era un ministro que no tenía confianza. Pero la verdad es que esto no es cierto. De hecho, algo que nos llama, o al menos a mí me llama mucho la atención de Pablo, es precisamente esa confianza, esa seguridad, ese arrojo con el cual él desempeñaba el ministerio que Dios le había dado. O sea, era un hombre que no dudaba en ir a donde Dios lo mandaba a predicar, era un hombre que no dudaba en defender su ministerio cuando alguien lo ponía en duda, ¿no? Cuando alguien decía, bueno, ¿y por qué Pablo cree que puede enseñar? ¿Por qué Pablo cree que tiene autoridad? Que era precisamente lo que está sucediendo en este momento. O sea, este pasaje del cual ayer nos habló Manjuli tiene mucho que ver porque desde finales del capítulo 2, Pablo empieza a hablar de estos hombres que son los que tergiversan, ¿no? El evangelio y la palabra de Dios y sus opositores estaban poniendo en duda el ministerio de Pablo, estaban diciendo, bueno, ¿y quién es Pablo? O sea, ¿quién es Pablo y cuáles son sus cartas de recomendación? No, a Pablo, ¿quién lo recomendó? ¿Quién nos dice que Pablo realmente puede enseñar? ¿Quién nos dice que Pablo es algo? Y entonces él les responde con mucha confianza, les responde acerca de su ministerio y lo defiende. Entonces, por esto es que el día de hoy el título de esta predicación, si podemos regresar a la diapositiva anterior, es este. Vamos a encontrar dos claves para un ministerio eficaz. Pablo estaba confiado en que su ministerio era eficaz, era un ministerio agradable delante de Dios y él se sentía confiado en la labor que él estaba haciendo. Entonces, él va a darnos en este pasaje, así lo veo yo, dos claves para tener un ministerio eficaz, porque creo que todos nosotros quisiéramos tener ministerios eficaces y quisiéramos encontrar esa misma confianza que Pablo tenía. Y antes de avanzar, quiero hacer dos advertencias. La primera es que mi internet está bien raro. En la última clase me sacó 3 veces en 5 minutos. Entonces, si llegara a pasar, bueno, pues ya saben. Según yo compré mi recarguita para no tener estos problemas, pero pues ya saben, ¿no? Telcel X. Y la otra es que vivo al lado de las vías y el tren pasa a la hora que le da la gana. Entonces, si de pronto, de verdad, si de pronto se empieza a escuchar el tren y yo me muteo, pues solo denme un minuto en lo que el tren se calla y ya le seguimos. Me da mucha pena, pero la verdad ya hasta lo veo con gracia porque aquí vivo y pues ni modo, ¿no? Entonces, ahora sí, aclarado esto, vamos a seguir. Claves para un ministerio eficaz. Le podemos dar 2 diapositivas hacia adelante, por favor. Ok, Pablo inicia el versículo 4 de esta manera. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Como yo les decía, lo que vimos ayer con Manjuli es que muchos hablaban mal de Pablo. Sus opositores decían, bueno, ¿y quién es Pablo? ¿Qué cartas tiene? ¿Quién lo recomendó? ¿No? ¿Quién lo valida? Y Pablo responde con esta seguridad y les dice a los corintios, ¿necesito yo una carta de recomendación? Y él prácticamente, su conclusión es esta, no la necesito, mi carta son ustedes. O sea, mi verdadera carta de recomendación son ustedes, que no son una carta escrita con tinta, sino una carta que fue escrita por el Espíritu del Dios viviente. Y la verdad es que cualquiera que pudiera escuchar a Pablo y lo juzgara con ligereza, ¿no? Podría decir, Pablo es un orgulloso, Pablo es un arrogante, porque él básicamente acaba de decir, sus vidas transformadas, su testimonio es la evidencia de que mi ministerio es válido y es eficaz. Pero antes de que alguien se adelante a acusarlo de ser un arrogante y un soberbio y todo, Pablo va a explicar de dónde es que surge esta confianza que él tiene. El versículo 4 dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo.
Él ya ha dejado claro que tiene confianza, él ya ha dejado claro que está bien seguro de que su ministerio es eficaz, pero ahora vamos a ver de dónde es que surge. Y si nosotros queremos ver estas dos claves relacionadas con el ministerio eficaz, la primera clave sería esta. Por favor, avanzamos. La clave número 1 es: pon tu confianza en la persona correcta. En el versículo 5 él dice lo siguiente: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Pablo acaba de decir que esta vida transformada de los hermanos en Corinto era el testimonio de su verdadera carta de presentación. Él actuaba como un ministro de Dios que estaba seguro y tenía confianza en que la tarea que él estaba haciendo no era en vano. Él estaba convencido de que su labor estaba produciendo frutos, de que su ministerio era eficaz. Y muchos, les digo, podrían juzgarlo de arrogante, pero la verdad es que lo que vemos aquí no es un exceso de confianza de Pablo en sí mismo. Lo que vemos aquí no es confianza en sí mismo, sino confianza en Dios. Y me gustaría que por un momento pensáramos un poquito más en esto, porque Pablo sabía que su ministerio era eficaz y esto no es porque viniera de sí mismo. No se trata de que él fuera un gran predicador, no se trata de que tuviera mucho carisma, de que tuviera mucha elocuencia. Pablo sabía que él no era un tipo de sobrehumano, no una raza superior, no era nada de eso. Él al contrario, él entendía que él era un hombre tan común como los demás, un hombre con debilidades, un hombre con altibajos, un hombre con emociones, con crisis, un hombre como nosotros. Pero él tuvo la fe de creer que Dios lo había llamado y que sería Dios mismo quien iba a obrar a través del trabajo que él estaba desempeñando. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, dijo Pablo, nuestra capacidad viene de Dios. Los falsos maestros se apoyaban en cartas de recomendación para validarse a sí mismos. Usaban sabiduría humana, palabrerías y todo para demostrar que ellos eran importantes, que tenían autoridad y les gustaba que los demás los vieran, ya saben, ¿no? Como superiores, como tocados por Dios o algo por el estilo. Y en cambio, Pablo habla de otro tipo de confianza, una confianza que está completamente puesta en Dios y no en él. Y esta es la primera enseñanza. Si tú quieres conocer estas claves para un ministerio eficaz, entonces pon tu confianza en la persona correcta, que no eres tú, sino que es Dios. Pablo entendía que la única razón por la cual él podía ejercer el ministerio era por la pura gracia de Dios. Dios es quien lo había llamado, quien le había revelado el evangelio, quien lo había enviado a predicar entre los gentiles. Dios era quien lo había sostenido en medio de tantas dificultades, de las persecuciones, de los ataques, de todo lo que él estaba viviendo. En el pasado, Pablo había sido un judío celoso y había sido instruido a los pies de un gran maestro en aquella época, ¿no? Que era Gamaliel. Pero cuando hablamos del ministerio, nada de esto importaba, nada de esto tenía relevancia. Él sabía que a pesar de todas las capacidades que él pudiera tener intelectuales y todo ese bagaje, ¿no? Bueno y todo esto, la realidad es que en temas del ministerio él dependía completamente de Dios, dependía completamente del Espíritu Santo para hacer de él un hombre adecuado para el ministerio. Y esto es de gran importancia para nosotros, porque bien lo decía ayer Manju y es algo que todos sabemos, ¿no? Hoy en día se exaltan muchas cosas, se exaltan los títulos, se exalta la trayectoria, cuántos seguidores tienes en Instagram o no sé, lo bien que te vistes, cuánto puedes atraer a la gente, qué tan influyente eres, cosas de este tipo. Pero la realidad es que nada de esto nos hace estar preparados para el ministerio, nada de esto nos hace ser competentes. Nuestra competencia proviene del Señor. Esta clase de confianza que Pablo tenía y de la que queremos aprender y la que queremos tener nosotros también, viene de un pensamiento casi al revés, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en confianza, siempre se relaciona esta idea de que tenemos que exaltarnos a nosotros mismos. O sea, el mensaje de la autoconfianza, vamos a llamarlo así, siempre suena muy, muy parecido, ¿no? Tú puedes, eres maravilloso, eres increíble, no sé, tienes todo para lograrlo, vibra alto, ¿no? Ya saben, y entonces vas a poder, y la gente pareciera que agarra confianza al escuchar eso, ¿no? Que los eleva. En cambio, la confianza que tiene Pablo
es una que tiene un pensamiento contrario, porque en esta confianza, básicamente, para poder llegar a exaltarte, primero te tienes que humillar. Para poder levantarte, primero tienes que humillarte, tienes que reconocer que no hay nada en ti, o sea, que no se trata de ti, tienes que vaciarte primero de ti y dejar que sea Dios el que te llene y te capacite para el ministerio. Entonces, el peligro, creo que en esto es que en la medida en la que tú pienses que tú tienes algo que puedes reclamar como tuyo respecto al ministerio, ¿no? Tú a lo mejor vas a acabar, vas a ser un pastor, vas a ser un misionero, vas a ser un maestro, y en la medida que tú pienses que esto se debe a ti, que hay algo en esto que tú puedes reclamar como tuyo, de lo que tú te puedes enorgullecer, de lo que tú te puedes jactar, es en esa misma medida en la que tú no eres apto para servir a Dios. Porque ser aptos para el ministerio empieza entendiendo que somos insuficientes, que no podemos. O sea, muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿no? Creo que yo me la he hecho, todos nos lo hemos hecho. ¿Realmente soy apto para ser una misionera? ¿Realmente soy apto para ser pastor? ¿Realmente voy a poder servir al Señor siendo maestro? ¿Voy a poder hacer esto? Y cuando te preguntas esto, lo asocias con cosas como tengo la capacidad, o sea, qué tan bien predico, cuántos libros he leído, cómo es mi léxico, que también hablo en público, cosas de ese tipo, ¿no? Y todo eso son herramientas buenas, digámoslo así. Pero la realidad es que creo que el primer paso para resolver esa pregunta es llegar a una conclusión. Estoy plenamente convencido de que sin Dios no puedo hacerlo, porque creo que en el momento en el que tú reconoces tu incompetencia, ya tienes la mayor parte de lo que se necesita. Lo demás lo va a poner el Señor. O sea, cuando tú experimentas tu incompetencia, de alguna manera, esta incompetencia no te aplasta. Esta incompetencia te lleva a la fuente de la verdadera competencia, de la verdadera capacidad, que es Dios. O sea, entiendes que no eres tú, y vas a dar a los pies del único que puede hacer de ti un ministro fiel y un ministro eficaz, es decir, Dios. O sea, cuando tú te das cuenta de esto, de que no es por ti, es ahí cuando dices, dependo del Espíritu Santo en todo lo que hago, dependo del Espíritu Santo para entender la Escritura, dependo de Él para poder exponerla con valor, dependo de Él para poder presentar el Evangelio a otra persona, dependo de Él para que los corazones sean tocados, dependo de Él para todo lo que hago, no es por mí. Mi competencia viene de Dios. La Nueva Biblia Viva lo traduce así, la versión Nueva Biblia Viva lo traduce así. Dice, Dios es la fuente de nuestro poder. Dios es la fuente de nuestro poder. Y creo que esta es una lección grande que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Porque de alguna manera esto significa que todo esfuerzo ministerial que decidiéramos emprender sin la ayuda de Dios sería vano. Necesitamos la ayuda de Dios en todo lo que hacemos. Esta palabra que Pablo dice, no nos consideramos competentes en nosotros mismos. Esta palabra de competentes en el original se traduce como suficiente en cantidad o aprobado en carácter. Qué interesante, porque entonces nos damos cuenta que no somos suficientes, no tenemos lo necesario, ni somos apropiados en carácter para hacer el trabajo del ministerio. Pero Dios es quien nos hace ser suficientes en cantidad, nos hace tener lo que es necesario, nos equipa con lo que es necesario y nos hace ser apropiados para ese puesto. Yo creo que nunca he visto un lugar, cuando alguien solicita un puesto, ¿saben? No sé, si has estado en una entrevista de trabajo, sientes ese nervio, ¿no? Y el mayor nervio es demostrar que tú puedes y demostrar que a la empresa le conviene contratarte porque tienes lo necesario. Nunca he visto, la verdad, a nadie, ¿no? Llegas, acabas de graduar de la uni, a mí me pasó y de pronto te dicen, sí, pero buscamos gente con 5 años de experiencia. ¿Por qué? Porque no te quieren capacitar, quieren que tú ya sepas y que tú aportes. Nunca he conocido una empresa en la que se contrate a otros con la condición de déjate entrenar y déjate capacitar y nosotros te vamos a hacer andar. Eso es lo que hace Dios. No llama a los que ya están listos, va capacitando, va equipando a los que Él va llamando, ¿no? Entonces, esto es muy, no sé, es algo importante para mí y creo que vale la pena como preguntarnos también esto, ¿en dónde está puesta mi confianza? ¿De dónde creo yo que voy a poder ejercitar este ministerio, no? Y creo que esto nos evita
dos extremos que son igual de malos. El primero es el extremo de la arrogancia, porque somos dados como a mirar con demasiado detenimiento nuestros logros, nuestras capacidades y de que, ay, yo leo tantos libros y estudio en un seminario y ojo, que no es cualquier seminario, es Lacy, ¿no? Y todo esto y te enorgulleces, ¿no? Y creas estas falsas confianzas. Y lo otro es el extremo de ser, no sé, de ser autocompasivo contigo mismo, ¿no? Y de decir, ay, es que yo no puedo, yo aquello, ¿cómo Dios va a poder usar a alguien como yo? Y te haces a un lado, ¿no? Y no le crees a Dios cuando Él dice, te quiero usar tu vida. Entonces, hay una frase de Agustín de Hipona, le damos a la siguiente que me gusta, él habla sobre la soberbia y él dice, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Y en cuestión del ministerio es lo mismo. A lo mejor tú tienes el ego bien inflado y puedes hablar de lo mucho que eres, de lo mucho que haces, y habrá quien te la compre y pareciera algo grande. Ay, sí, el hermano es un erudito, esto y aquello, pero en realidad no está sano. No es una raíz sana, no es la raíz de la que debe surgir la confianza que nosotros tenemos como ministros de Dios. La confianza que Pablo tiene viene de la única realidad de saber que Dios es quien lo hace competente para servirle. No se está mirando a sí mismo ni para autoexaltarse, ni para conmiserarse. Él está viendo a Cristo y él está diciendo, él puede trabajar con alguien como yo, con todo lo que me falta y con todo lo que aparentemente tengo, que en realidad no importa. Él puede trabajar con alguien como yo, alguien que tiene mi pasado, alguien que tiene todos los errores que yo he cometido, pero por la pura gracia de Dios, ay no, ya llegó el tren. Ok, va a pasar y lo siento mucho. Bueno, gracias a Dios está muy chiquito, así que no hizo tanto ruido. Y esa es la razón por la que Pablo no se apoyaba con esas cartas, ¿no? Porque él confiaba plenamente en que su capacidad venía de Dios. Entonces, seamos humildes para reconocer que necesitamos de Dios en todo lo que hacemos respecto al ministerio. Y la segunda clave para un ministerio eficaz es esta. Pon tu confianza, ahí está, pon tu confianza en el mensaje correcto. Dice el versículo 6, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y es aquí donde llegamos a este versículo que creo que ha sido malinterpretado por muchos, ¿no? Yo también había escuchado eso de, no, es que no hay que estudiar mucho porque Pablo dice que la letra mata, entonces no estudies mucho la Biblia. Y la realidad es que la interpretación de este versículo no tiene nada que ver con esto, o sea, no se trata de que no tengas que estudiar, no se trata nada de eso. Más bien, Pablo viene hablando del tema de la confianza. Él acaba, fíjense, él acaba de decir, Corintios, hermanos de Corintios, sus vidas transformadas son mi carta de recomendación, es lo que me da seguridad. O sea, él está diciendo, sus vidas cambiadas son lo que a mí me representa, son lo que da fe de que mi ministerio es real. Pero esa transformación de la cual que ustedes han vivido no es algo que yo haya hecho. Es decir, esta es la fuente más profunda de confianza que Pablo tenía en su ministerio. Él confiaba plenamente en el mensaje que él predicaba, en el evangelio. Él dice, él, es decir, Dios, nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Y este versículo va a servir como introducción a lo que él va a hablar más adelante, ¿no? Que es la diferencia entre el nuevo pacto, que es el del espíritu, y el viejo pacto, que es el de la letra. Cuando él dice letra, él se está refiriendo a la ley. Él se está refiriendo a la ley y esto se confirma precisamente por la manera en la que va a seguir hablando más adelante. Pero él ahora va a hacer este contraste entre el nuevo pacto, que es del Espíritu, y el pacto antiguo que fue hecho a través de Moisés con la ley. Ahora, en el griego es interesante que en el griego existen dos palabras para expresar que algo es nuevo. Y le damos a la siguiente, por favor. La primera palabra es neos, que se refiere a que algo es nuevo en relación al tiempo, hace alusión al tiempo. La segunda palabra es kainos, o kainos, la verdad no sé cuál es su entonación, creo que es kainos, no estoy segura. Pero esta palabra, no es posible, viene otro tren. Ok, se refiere a que algo es nuevo en cuanto a forma o a cualidad.
Ahora, ay no, sí, ahora sí viene. Denme un... Bueno, lamento de verdad la interrupción. Ustedes me ven sonriendo, pero es risa de pena porque pues no está cool. Pero, ay, ¿sí me escucho? Es que de pronto, ok, gracias, de pronto vi a todos trabados, lo siento mucho. Y bueno, después de la interrupción del tren, otra vez, Pablo está hablando, usa ahí en el griego estos dos términos para hablar de que algo es nuevo. El primero les decía que es neos, que se refiere a que algo es nuevo en cuestión a tiempo, y el otro es kainos, que se refiere a que algo es nuevo en relación a forma o a cualidad. Es decir, por ejemplo, si yo ahorita fuera a una tienda y me compro el, no sé, el iPhone 8, ¿no? ¿Todavía saldrá el iPhone 8? Bueno, yo espero que sí. Compro el iPhone 8, yo diría que en cuestión de tiempo mi iPhone es nuevo porque lo acabo de comprar. Pero si a la vez yo me compro el iPhone 13, entonces mi iPhone, los dos son nuevos en cuestión de neos, porque los dos son nuevos en cuestión de tiempo, pero en realidad en cuestión de kainos, el nuevo es el 13, porque es diferente en forma y porque es mejor en cualidad. Entonces, de alguna manera, esto de los iPhones es nada más como para entenderlo. La palabra que Pablo está usando para hablar de un nuevo pacto es, yo ni iPhone tengo, no es publicidad. La palabra que está usando es kainos. Y él está refiriéndose a que a cómo es que este nuevo pacto, que es por el Espíritu, es mejor y superior al anterior, al pacto hecho a través de Moisés de la ley. Y volvemos a lo mismo, no se trata de que la ley sea mala, al contrario, es buena, porque la ley en cierto sentido es lo que nos revela nuestro pecado. Cuando tú vas a la ley, tú ves lo que es la rectitud y dices, ay, no, no soy así, ¿no? El problema es este, y le damos a la siguiente, por favor. El problema es este, que una vez que la ley nos muestra lo pecadores que somos, no tiene más nada que ofrecernos, salvo la muerte, porque la ley nos revela lo que es la rectitud y la realidad es que somos incapaces de cumplirla. Es imposible que cualquier hombre se salve a través de la ley. En cambio, en el nuevo pacto, la naturaleza de este nuevo pacto es diferente, porque ahora es Dios mismo quien a través de su espíritu le da vida a hombres que estaban muertos y ya no escribe la ley en piedra, sino que escribe la ley en sus corazones. Cuando Pablo dice, de hecho en Corintios más adelante, dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, kainos, nueva criatura no es porque naciéramos de nuevo, ¿no? Como decía Nicodemo, sino porque en esencia somos nuevos porque hemos recibido una nueva naturaleza, somos hechos con una nueva cualidad. Antes estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Dios toma a hombres y mujeres que estaban muertos en sus delitos y pecados y les da una nueva vida y les imparte una nueva naturaleza. Y es Él el que obra transformación en ellos, no es Pablo. Entonces, esa era su confianza, que Dios quería obrar transformación en los creyentes y solamente Él era un instrumento. Él no hacía nada más. Entonces, me gusta cómo es que todo esto viene embonando, ¿no? Esa transformación no es algo que haya hecho Él. Y yo me imagino, pensando ya un poco como divagando en esto, me imagino un poco el gozo tremendo con el que Pablo predicaba el Evangelio. Porque ¿quién sino Pablo conocía esa insatisfacción de vivir intentando alcanzar el estándar de Dios? O sea, ¿quién sino Pablo sabía lo que era vivir años y años y años de intentar cumplir las demandas de la ley para terminar al final del día derrotado, sabiendo que no te puedes acercar a través de tu propia justicia? ¿Quién sino Pablo conocía esa insatisfacción y con cuánto gozo predicaba el evangelio? Porque no se trata del hombre llegando a Dios, sino de Dios dándole vida a los hombres. Entonces entiendo bien por qué Pablo no dudaba ni por un instante en predicar de esta noticia, de este mensaje que para él constituía el mejor mensaje de todos. Hay nueva vida para todo aquel que tenga fe en Jesús, sin importar quién seas, sin importar tu nacionalidad, sin importar tu género, sin importar tu edad o tu estatus económico. Y Pablo dependía completamente de este mensaje y ejercía su ministerio confiando en este mensaje, en la obra del Espíritu Santo, en lo que Dios puede hacer a través de siervos como nosotros.
de hombres que no somos más, como él va a decir adelante, vasos de barro, en los cuales Dios ha querido depositar este tesoro. No somos nosotros. Y esto es bien importante, porque hoy en día cada vez hay más pastores que parecen menos pastores, ¿no? Y parecen más coaches de vida y motivadores y cosas así, y cambian el mensaje del evangelio y dicen otro tipo de mensajes creyendo que esto va a ayudar a sus oyentes, cuando en realidad el único mensaje que es transformador es el evangelio. Es el único. Y Pablo no dudaba en predicarlo a donde quiera que iba y no dudaba del poder de Dios obrando por medio de todo el esfuerzo que él hacía, que finalmente no era su esfuerzo, ¿no? Era el Señor el que lo mantenía. Así que si nosotros queremos tener un ministerio eficaz, sería bueno el poner en marcha estas dos claves, ¿no? Para tenerlo. Y le damos a la siguiente. Pon tu confianza en la persona correcta, que no eres tú, sino Dios, y pon tu confianza en el mensaje correcto. Entonces, esto es a lo que Dios nos invita esta mañana. Respondamos con fidelidad a esta invitación, que podamos apoyarnos completamente en Él, que podamos ejercer nuestro ministerio con confianza, pero una confianza puesta en la persona y en el mensaje correctos. Y que Dios les bendiga.